Bienvenidos a una nueva aventura. Mi nombre es Germauris. Yo soy Silu Batar. Y esto es Orca Viajera. ¡Ruédalo, compa! Yo la verdad no me quería venir de la Patagonia. Estaba tranquilito, era como que estaba en mi mambo, Germauris. Por primera vez encontré un sitio al que podía decir, wow, yo creo que podría vivir aquí. Podríamos dedicarnos a estar aquí en el Mallín ahogado, en el medio del bosque. El Bolsón es como que sacado de un cuento de hadas. Teníamos una casita, teníamos unos gatitos. ¿Qué iba a hacer de los gatitos? Yo no me quería mover. Sí, venirnos del Mallín fue una decisión importante, titubeamos, ahí estuvimos a punto de quedarnos por un tiempo más prolongado en la Patagonia. Estuvimos por mucho tiempo dándole vueltas a la idea, nos vamos, nos quedábamos coqueteando, estábamos en ese vaivén emocional, digamos, cuando de repente recibí un mensaje de Germán Zapp invitándome a que fuese la organizadora del evento, de la juntada. Y eso fue como, bueno, ya está. O sea, ya tenemos como una señal muy tangible de que es momento de irse. Fue como una llamada a la acción. Llegó Germán y dijo, ¡boom! Ajá, chicos, ¿qué van a hacer? Justamente la juntada cuadraba para más o menos las fechas en las que teníamos también pensados movernos. Y dijimos, bueno, listo, esta es la señal que estábamos esperando del universo, como el faro que alumbró por allá. Y dijimos, vamos a salir de nuevo. Nosotros salimos, fue de viaje, no a... O sea, establecernos, no tan rápido. O sea, es como que me pude haber establecido en el Bolsón, sí. Pero dijimos que íbamos a vivir viajando. Experimentemos realmente lo que es vivir viajando antes de quedarse en un lugar quieto. Ya llegará el momento, cuando se sienta más profundamente, pues. Si vieron el rodaje, el último rodaje de la primera temporada, que es el rodaje de la Patagonia, donde estuvimos en el Mallín ahogado, en ese rodaje les compartimos nuestra experiencia en una casita donde estuvimos parando durante 2 meses y medio y fue como una experiencia súper patagónica. Fue la primera vez que vivimos a leña, que tuvimos contacto con la nieve, supimos lo que era una nevada, lo que era un temporal, todo ese tipo de cosas. Y si bien fue bastante agreste, también fue un momento muy bonito porque, o sea, fue como un espacio donde pudimos canalizar un montón de ideas y sí, como eso, el estar, pues como disfrutarnos la zona de confort de una vida sedentaria. No, la verdad que fue re agradable, fue la experiencia, nos permitió abrir por otros lados, o sea, desde la quietud, pero también ya estaba la llamada a la acción, había que hacer algo, había que salir y moverse de nuevo, porque es como que uno cuando empieza a vivir de acuerdo a la naturaleza, va según los ciclos. Y entonces venía el verano y es como que ya pedía el verano movimiento y para diciembre teníamos que estar en la juntada El Zaparrancho, porque ahora es como que iba a ser en otro lado, un sitio donde ya Germán había negociado para hacer el Zaparrancho y es como que wow, vamos, nos reconectamos con el equipo. Y era un Zaparrancho 2.0, porque era como que ahora veníamos como viajeros. O sea, ya es como que ya teníamos un año de experiencia como viajeros. Íbamos incluso a dar una charla, entonces éramos expositores. Y usted estaba re comprometida con el voluntariado porque usted estaba en contacto con toda la gente que daba las charlas, que iba y que venía, las exposiciones, los talleres. Entonces era un trabajo súper interesante, súper motivador. Y dijimos, bueno, listo, hay que ir, nos movemos para Buenos Aires. Y aparte de eso, teníamos que hacer las fulanas diligencias. Trámites y más trámites que ya había que hacer, que no podíamos seguir postergando porque son cosas que llegan cada cierto tiempo, son cíclicas, como la naturaleza, pero esta vez es burocrática. Teníamos que venir y hacer algunas diligencias, como la BTV, como el baúl de almacenamiento, de la camioneta. Sí, también la tapa del protector del cárter, la habíamos destruido mientras estuvimos recorriendo, nos metimos por un montón de lugares con muchas piedras, mucha tierra. Estaba muy destruida ya, muy doblada, sí. Y había que cambiarla. El panel solar se nos había volado, yo había escuchado el tiqui 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 un día que íbamos justamente a hacerme unos masajes porque tenía un dolor de la ciática que me estaba afectando, entonces íbamos hacia el Bolsón más o menos rápido y ese tornillito al que no le paré, tiqui 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 tiqui, que había estado sonando por 1 mes y medio y dije sí, después lo veo, terminó de soltarse, zafó los 2 paneles solares, se estrellaron contra el suelo, afortunadamente quedaron amarrados de un cable. Y bueno, total que perdimos los 2 paneles solares.
Fue una locura esa experiencia porque, bueno, en medio de todo esto que estuvimos viviendo en la Patagonia, a Carlos se le activó un dolor en la ciática y eso fue bastante significativo porque para él fue un proceso como interno muy importante, el no poder tener control al 100% de su cuerpo, las incomodidades que estaba atravesando, todo eso. Y bueno, sí, eso que nos pasó en la curva, aparte fue una curva en la ruta, o sea, se volaron los dos, cayeron de un costado, afortunadamente no venía otro auto. Pero bueno, eso detonó a que nos replanteáramos la distribución del techo de la camioneta. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, vamos a aprovechar esto para hacer un baúl y así almacenar más cosas, porque la realidad No, es que ya va, tenemos... almacenar más cosas, no. Porque la idea no era tener más cosas, la idea era reorganizar Claro. las cosas que ya teníamos. Porque si de Correcto. algo nos hemos dado cuenta es de que cargamos muchas cosas. Y sí, la orca la iremos pensando en una cosa y el viaje te va como enseñando y haciendo. Pero por ejemplo, el zaparrancho nos permitió hacer un despliegue total. Entonces, Sí. entender por qué cada cosa sí nos sirve, hasta dónde nos sirve, a qué estamos dispuestos a sacrificar y qué no. Pero la cuestión es que teníamos que reorganizar, ¿sí? Para no complicarla mucho más, teníamos que reorganizar el montón de cosas que teníamos y qué mejor solución que hacer un cajón. Y para eso, pues, ¿quién mejor que Germán? Entonces, coordinamos con Germán, compartimos allá con Germán, con Lu, con Peta. Era justo el Pudimos ser cumpleaños de parte de Peta, eso, del fuimos parte del cumpleaños de cumpleaños de Peta. Entonces es como que machamos dos cosas, una diligencia con un compartir. Correcto. Porque de cualquier forma íbamos a ir a visitar a Germán, a Lu y a Peta. Entonces dijimos, bueno, listo, vamos a machar eso con el cajón. Y Germán nos ayudó a hacer el cajón, que Lo ahora es el hizo que desde tiene la... cero y lo que hicimos fue que, bueno, ahí agarramos y compramos resina y como que tratamos de salvar los paneles solares que ya se nos habían partido. Entonces él se le echó resina, tratamos de como acomodar la estructura, tratamos, dice la otra. Él trató de acomodarlo y bueno, al final hizo un baúl y se le colocó sobre el baúl el panel solar. El panel solar, ¿cómo se llama esto? Reparado. Claro, el Que restaurado. como que estaba trabajando ahí más o menos. Pero bueno, como que con el cajón y eso ya veníamos más organizados y estaba funcionando. Por lo menos la nevera andaba. Sí, la heladera sería. La heladera. La nevera es lo mismo que la heladera. Bueno, lo cierto es que estando aquí con Germán, con Lu y con Peta, entramos como en una dinámica familiar y teníamos tiempo que no entrábamos en esta dinámica familiar. Por ejemplo, una de las cosas que me ancla también a Buenos Aires es que aquí está mi hermano. Entonces una de las primeras paradas fue para visitarlo a él. Y ha llegado el momento en el que los hermanitos se han vuelto a encontrar después de tanto tiempo. Para quienes no lo conocen, él es mi hermanito. Lo más chiquito que tiene la familia. Él es más grande que yo, pero es mi hermanito. Y aquí estamos nosotros acomodándonos una vez más en Buenos Aires. Y después de compartir con mi hermano, pues comenzamos como a desplegarnos por todo Buenos Aires y visitar a varios amigos, ¿no? Que teníamos en diferentes puntos. O sea, mira, fuimos a Magdalena, a donde los sapos. Antes de eso pasamos por Espegacini, aprovechamos el viaje y pasamos por Espegacini y visitamos a Fernando y su familia. Luego fuimos por donde los sapos. Luego fuimos por donde Guille, que vive en la zona sur. Sí. Después volvimos por donde Germán, que vive en Pilar. Entonces como que estuvimos recorriendo todo Buenos Aires y el conurbano bonaerense de un extremo al otro. Sí. Y la verdad que cansa. Estaba chévere porque hacíamos diligencias que teníamos que hacer y machándolas con estos compartires o estos reencuentros que también queríamos hacer y que veníamos deseando como que volver a ver esa vida que habíamos dejado atrás, ¿no? Sí, de cierta forma volvimos a conectar con el quiénes éramos, ¿no? En cómo nos movíamos, a qué lugares íbamos, dónde frecuentábamos y ese tipo de cosas. Claro, es como que reconectamos un poco con Buenos Aires, que es una ciudad que amamos porque nos recibió, nos acogió cuando llegamos como inmigrantes, crecimos allí, hicimos muchas cosas, pero la verdad es que la ciudad ahora tiene otro ritmo y yo ya no voy a ese ritmo. Regresar a la ciudad es como reconectar con el quiénes éramos, a ir a los sitios a los que íbamos. Y ese ritmo de la ciudad, las distancias, por ejemplo, son muy largos. Yo soy como una pieza de Lego que ya no encaja. Somos como cimarrones, ¿sabe? Como baguales. Esos animales que antes eran domésticos se fueron ahora a vivir al campo y se están independizando y desdomesticando
Pero bueno, venimos ahora a visitar el corral. Como que, aquí estamos otra vez viendo que yo viví aquí en este corral, muy bien, pero ya no quiero vivir más en este corral. Y entonces es un poco parte de confirmar esta decisión de vivir viajando. O sea, si bien me podría volver a adaptar al ritmo de la ciudad, ¿por qué no? No voy a decir que no, pero ¿por qué me adaptaría al ritmo de la ciudad? Si puedo vivir al ritmo de los pueblitos, si puedo vivir al ritmo de vivir viajando mucho más tranquilamente. Claro, vivir otras No experiencias. tiene ningún tipo de sentido. Entonces, esta vuelta a Buenos Aires para mí fue como una confirmación de que la decisión que tomamos es la correcta y de que el camino que estamos tomando es el acertado, que es vivir viajando y vivir en movimiento. Claro, reconfirmamos que esta decisión que estamos tomando y esto que estamos viviendo es realmente lo que queremos vivir y experimentar. Y eso es maravilloso, darse cuenta de que vas por el camino que es para ti, ¿no? Para nosotros. Como que estamos efectivamente caminando hacia ese norte, a ese que viajando con el compa decía, ¿dónde carajo está el norte? Bueno, seguimos buscándolo, seguimos transitando esto aquí, de dónde, me voy un poquito para allá, un poquito para lo otro. Por eso también ven mucha variedad de contenido en el canal, porque estamos en eso, ¿no? Buscándonos y explorando. Y Buenos Aires, el volver, las amistades y todo, fue una enseñanza muy importante y muy significativa, al igual que, bueno, todo lo que experimentamos también en el Zaparrancho. Todo ¿no? lo que experimentamos. Vamos a llegar al Zaparrancho. Antes, bueno, terminamos de hacer las diligencias, que fue el chapón, que ya nombramos que teníamos que cambiar. El chapón, eso, por ejemplo, fue gracias a Leo, que nos dio una mano enorme cambiando ahí el chapón. Hizo toda una movida porque tenía que cortarlo, ensamblarlo. Entonces, bueno, eso muy, muy bueno. Hicimos la BTV, que había que hacerla, es la revisión técnica vehicular. Una vez al año hay que hacerla, este año hay que volverla a hacer. Bueno, hay que hacer la BTV. Son esas cosas, esa diligencia que yo digo, bueno, hay que hacerlas. Teníamos que aprovechar de comprar en el supermercado, abastecernos porque íbamos a salir de viaje. El parabrisas, tuvimos que cambiar el parabrisas, que encima el seguro no lo cubría y tuvimos que, eso fue como un bajón y subida. El seguro no lo cubría, tuvimos que salir con la tarjeta, eso después también veremos. Es un golpe, ¿no? El hecho de todos los gastos que involucran este montón de cosas que si bien son cosas pequeñas y afortunadamente tuvimos un montón de personas que nos dieron una mano y que nos ayudaron, o sea, Germán con el baúl, Leo con la tapa del cárter, son ayudas, son manos que nos brindaron. De cualquier forma representa una inversión. Y entonces ese tipo de cosas también es como que, tengo que... Claro, y entonces, bueno, ya también estábamos un poco apurados porque sabíamos, o sea, teníamos la intención de ir a pasar las Navidades en Santiago, aprovechando el nacimiento del Sebas. Y entonces dijimos, bueno, ya teníamos como una meta que teníamos que irnos a Santiago y era como que había que hacer todas estas diligencias un poco rápido. Y en el medio estaba el Zaparrancho. Y el Zaparrancho fue, la verdad, como dijimos desde el principio, el motivo por el que salimos de la Patagonia y dijimos, bueno, no, listo, vamos a seguir moviéndonos, vamos a llenarnos de esta movida viajera. Y qué mejor lugar que el Zaparrancho. O sea, Germán y Candelaria son unos magos que crean así de la nada y nosotros éramos parte de esos como voluntarios. Entonces teníamos ahora la oportunidad de hacer una segunda visión del Dilo Tuyo. Ya habíamos hecho una primera grabación del Dilo Tuyo, ahora estábamos haciendo la segunda grabación del Dilo Tuyo. Yo como Silubatari iba a dar una charla de hábitos, entonces fue la primera charla de hábitos que dimos. Mostramos la hoja de los 9 hábitos TAE, los 9 mínimos TAE. Y esa hoja la mostramos allí por primera vez. Aprovecho y te digo que puedes ir a la página web www.orcaviajera.com y si te suscribes a la página, no al canal, que también deberías haberte suscrito ya hace rato, que es otra cosa, la del YouTube, pero si te suscribes a la página web, te va a llegar esta hoja completamente gratuita y si te interesa más contenido sobre hábitos, vamos a estar hablando sobre eso y te podemos comentar muchísimo más si nos lo dejan en los comentarios. Pero la cuestión es que gracias al Zaparrancho salió esa primera charla, me forcé a dar una charla como a sintetizar lo que he aprendido sobre los hábitos y cómo cómo llevarlos en el viaje. Entonces de ahí salió esa hojita que es como una guía diaria y mensual para poder llevar los hábitos. Entonces estuvo buenísimo. Usted trabajó como una voluntaria súper activa, estuvo en contacto con un montón de gente. Sí, esta juntada también fue, fue maravillosa desde muchos puntos de vista. Ya nosotros habíamos estado como voluntarios en la primera juntada SAP y esta que era la segunda, como que ya estábamos en otra movida, nos conocíamos un poquito más a todas las personas
Y, por ejemplo, en esta segunda juntada fueron varios youtubers que son conocidos, que cuando nosotros estábamos planificando en la casa, pues los veíamos y nos inspirábamos a través de sus historias y sus procesos de viaje. Por ejemplo, llegaron los chicos de Creciendo en el Camino, llegaron los de los Chesting, Viajar vale la pena. Viajar vale la pena. Los chicos de la ruta. Entonces como que estuvieron varios youtubers que, como quien dice, lo están logrando, ¿no? Están logrando vivir en movimiento, vivir de las redes sociales, compartir contenido, compartir su historia. Entonces eso también fue como muy bonito, el poder estar ahí, conocer a toda esa gente, compartir la mesa con todos ellos y como comer, conversar, algo más desconstructurado, más tranqui. Entonces esa experiencia también fue muy bonita y eso nos los regaló juntadas como esta, ¿no? Como movidas, mejor dicho, como esta. No, el Zaparrancho para mí es el Lollapalooza de los viajeros, youtubers sí. Viajeros, ¿me entiendes? O no, de los viajeros en general. Sí. Y entonces como que también hay una fase que son los youtubers viajeros. Entonces como que es una comunidad hermosa y como que uno se llena de mucha inspiración, de mucha buena energía allí. Y era como que ya lo habíamos vivido justo antes de salir del viaje y lo estamos viviendo ahora un año después, ya como viajeros, ya como que ya salimos, ya vivimos un año de viaje, como tener un contraste, tener mucha más perspectiva. Y creo que en ese sentido el Zaparrancho fue genial. Sí, no, y aparte es que sí, veníamos de un año súper explosivo, maravilloso, mágico, y llegamos ahí, estaba toda esa gente con toda esa energía y la bomba del viaje, y fue como, fue demasiado emotivo y muy, muy positivo. De verdad que todas estas movidas, desde que comenzamos a ser parte del tema de los voluntariados y de las ondas viajeras, como que nos hemos llenado de una energía mucho más copada. Sí, no, la verdad ha sido genial. El Zaparrancho llega a su final, uno tiene que seguir y es como que ya estoy saturado de tanta ciudad. La verdad es que ya Buenos Aires como que me saturó. Nos movimos mucho, hicimos muchas cosas, se cumplieron los objetivos y creo que la verdad ahora necesito una mini jubilación y necesito retirarme a Mendoza. Ir a Mendoza y como meterme allá en unas agüitas termales, en una cosa así como que sabrosa, como que reconectar con la naturaleza, como que quedarnos más en un potrerillo, una cosa así, un puente Inca, una cosa así, porque ya sé que voy a ir para Santiago, pero entonces es como que entre Buenos Aires y Santiago de Chile, que también tiene lo suyo, sí. Tiene su mambo, es una ciudad, es una metrópoli, viene ese episodio, mosca ahí, yo que tú me suscribo y estoy ahí atento porque se viene esta historia como que cada vez se va enlazando mejor y de repente, pero ellos están en Tras la Sierra, sí, estamos en Tras la Sierra, te estamos echando el cuento de la segunda temporada y eso al final va a ser como Max y Van Plin, claro, Tras la Sierra y la segunda temporada hacen así y empezamos a estar total y absolutamente en el presente. Por lo tanto, te digo, compa, que te suscribas al canal y le dejes la campanita, es totalmente gratuito. Simplemente dale ahí y plin, más nada. Entonces, nos vamos para Mendoza y de ahí nos vamos para Santiago. Y yo quisiera ver eso, a ver qué pasa, a ver qué onda, cómo sigue esta aventura de vida llamada Orca Viajera. Hermanos, ¡pum! No sé qué más decir y corte y volvemos. No, termino hasta no sé. Nos vemos en un próximo rodaje, gente. Nos vemos en un próximo rodaje. Pau. Miren lo que es ese atardecer en el Lollapalooza del viaje.